Si a mi general Marcos Pérez Jiménez no lo hubiesen tumbado, Venezuela sería el mejor país del mundo. Hay demasiada gente que cree que el dictador Marcos Pérez Jiménez fue el mejor presidente que ha tenido Venezuela, América, el mundo y probablemente la Vía Láctea. El problema es que se están creyendo un montón de mentiras o de medias verdades que vieron en TikTok, que les contó su abuelo o que quieren creer por falta de figura paterna. Y por eso te voy a contar las 6 mentiras más comunes que nos suelen decir de Marcos Pérez Jiménez y que seguramente te dijo tu abuelo mientras escupía una pelota de chimó en la sala de tu casa. Son mucho más de 6 mentiras, pero vamos a evitarle un infarto a tu abuelo. Bienvenidos al Becerro de Plata. Propiese. Para este video nos va a ayudar el señor Clemente, un señor de 78 años que nos va a ir diciendo cada una de las mentiras del generalísimo Marcos Pérez Jiménez. Mi general volvió a Venezuela, una potencia económica, y el bolívar valía más que el dólar. No, el bolívar jamás ha valido más que el dólar, y según las cifras del mismísimo Banco Central de Venezuela, durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, un dólar costaba 3,35 bolívares. Es decir, que necesitabas más de 3 bolívares para comprar un solo dólar. Y si sabes sumar sería. Si sabes sacar cuentas, eso no es valer más. Es verdad que esa fue una época en la que el bolívar era bastante fuerte y estable, pero eso no significa que valía más que el dólar. En la época de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela no era precisamente una potencia económica, al menos no comparado con otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, Francia, etc. Pero a Venezuela sí le estaba pasando algo que ha ocurrido en este país en unas cuantas ocasiones más. Estaban entrando unas cantidades absurdamente inmensas del tamaño de 327 Juan Barretos a punta de ingresos petroleros. Imagínate que Venezuela en esa época solamente tenía entre 5 y 6 millones de habitantes. Cada día se estaba vendiendo 1 millón de barriles de petróleo. Eso es un billete. Muchos billetes realmente. El país estaba viendo una bonanza económica como no la había visto en muchísimo tiempo, sí, gracias a que el petróleo se puso a valer de lo lindo, pero eso no significa que Venezuela se había convertido en una potencia económica, señor Clemente, y muchísimo menos que el bolívar valiera más que el dólar. Mito número 2. Mi general prácticamente construyó toda Venezuela. Es cierto que Pérez Jiménez ejecutó un montón de obras bastante grandes. Viviendas obreras, grandes edificios, carreteras, proyectos urbanos que modernizaron bastante a Caracas y a algunas otras ciudades. Y en efecto también eran obras bastante grandes. Y justamente por eso eran tan recordadas. Porque en vez de enfocarse en las cosas que iban a desarrollar a todo el país, se enfocó en unas cuantas grandes obras que fueran fácil de recordar durante los próximos años por lo grandes que eran. Y eso que nos estamos contando con un truco clásico de los políticos, y es que muchas obras que se inauguraron en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez fueron comenzadas por gobiernos anteriores, como el de Rómulo Gallegos, ese mismo escritor de las novelas que te mandaron a leer en bachillerato y no leíste por flojo. Sin embargo, la mayor parte de esas obras que verdaderamente modernizaron al país y que ayudaron a que pudiéramos tener una nación medianamente funcional respecto a servicios, por ejemplo, vinieron en los siguientes 40 años de democracia. Represas eléctricas, el metro de Caracas, los hospitales más grandes de Venezuela, viviendas modernas, sistemas de agua, autopistas, escuelas también. Esos gobiernos hicieron muchísimas cosas que pueden parecer relativamente pequeñas, pero cuando las juntas son ridículamente importantes. Además que este dictador se concentró en las principales ciudades de Venezuela como Caracas o Valencia, mientras que los demás gobiernos modernizaron el resto del país. Pero si mi general hubiese seguido gobernando, hubiese construido muchísimo más. Sí, señor Clemente, pero si mi abuela tuviese un motor eléctrico, sería un carro Tesla, pero no lo tiene. Vamos con el siguiente punto. Pero con mi general se podía dormir con las puertas de la casa abiertas de par en par. Pura seguridad. Muy probablemente tus abuelos te dijeron que en esa época todo era muy seguro, que no te robaban y todo eso. Y es muy cierto que Marcos Pérez Jiménez se encargó de poner un montón de militares y policías en las calles para resguardar la seguridad. En una época en la que la gente sí se sentía seguro con los policías en la calle, cosa que no podemos decir en 2026. Entonces sí, es cierto, había muchísima seguridad en las calles si te portabas bien, o lo que el gobierno entendía por portarse bien. Había montones de cuerpos de seguridad en las calles, pero su objetivo principal en realidad no era que a ti no te robaran ni nada de eso. Era que Marcos Pérez Jiménez se mantuviese en el poder y no hubiese intentos de derrocarlo, que había bastantes, y justamente para eso estaban ellos allí. Ahora, que eso generara que muchísima menos gente quisiera cometer delitos comunes ya es otra cosa. Claro, lo que no te cuentan es el montón de gente asesinada por la dictadura en nombre de la seguridad. Pero ese es el siguiente punto. Por favor, continúe, don Clemente. Mira, mi general no fue ningún dictador. Él solamente detenía y mataba delincuentes.
Yo cada vez que oigo esto no dejo de pensar que en unos años van a decir lo mismo de Nicolás Maduro o de Chávez. Bueno, ya lo dicen, de hecho. Yo no sé qué definición tenga usted, señor Clemente, de la palabra dictadura, pero para empezar, Pérez Jiménez llegó al poder por medio de un golpe de estado militar. Sin contar además que hizo fraude en las elecciones de 1952, persiguió dirigentes de partidos políticos, censuró medios de comunicación y asesinó a dirigentes de partidos políticos que se le oponían. Voy a poner un ejemplo sencillito. Muy probablemente en tu estado o en tu ciudad existe alguna zona que se llama Ruiz Pineda. Yo, por ejemplo, que soy de Guatire, conozco el sector Ruiz Pineda de Guarenas. Es más, si te montas en el metro de Caracas, sabes que en el oeste hay una estación que se llama Ruiz Pineda. Resulta que este señor no era ni un científico, ni un pelotero, ni el marido escondido de alguna Miss Venezuela. Leonardo Ruiz Pineda fue un dirigente nacional de Acción Democrática que se oponía abiertamente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue asesinado en un tiroteo en Caracas por la Dirección de Seguridad Nacional de este dictador. Luego, cuando llegó la democracia a Venezuela, le pusieron a varios sitios el nombre de este señor para que recordáramos que Marcos Pérez Jiménez fue un dictador y que costó muchísimas vidas salir de su gobierno. Y no es como Delcy y Jorge Rodríguez que dicen a nuestro padre lo mató la policía en la Cuarta República. Terrorista que dirigió el secuestro más largo de la historia de Venezuela. Y hubo muchísimos más asesinatos en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Así que sí, señor Clemente, el tipo era un dictador. Siguiente punto, por favor. Ah, pero lo que no dice es que mi general pagó toda la deuda externa de Venezuela. No lo hizo. Es cierto que en esa época la deuda externa de Venezuela era bastante baja. Y si la deuda externa era muy baja, significa que había deuda externa. El tipo no la pagó toda. De hecho, hubo deudas adquiridas por Marcos Pérez Jiménez que tuvieron que pagar los siguientes gobiernos a él. Tendrías que ser demasiado irresponsable como para que te esté entrando una cantidad tan grande de dinero en el país y aún así te endeudes más, como hizo Chávez y Maduro. Entonces, no, señor Clemente, ¿qué más tiene que decir? Ah, pero tú ves que no has dicho en todo el video que mi general logró que en Venezuela se acabara la corrupción. Don Clemente, su general no logró acabar ni siquiera con su propia corrupción. Luego de que fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, este señor se exilió en Estados Unidos. Pero como estaba siendo solicitado por la justicia venezolana, Estados Unidos lo mandó para acá. Lo que los pavos le llaman lo extraditaron. La Corte Suprema de Venezuela lo condenó a más de 4 años de prisión por peculado y malversación de fondos públicos. Y lo metieron preso solamente 4 años, más bien salió baraticísimo. El tipo hizo una fortuna enorme en su gobierno y todavía me quiere decir que este señor acabó con la corrupción, señor Clemente. En resumen, si el generalísimo todavía siguiera en el gobierno, probablemente hubiese más carreteras, pero también más muertos políticos, más censura y más corrupción. Tienen un montón de nostalgia por las grandes obras que hizo el tipo, pero pareciera que los asesinatos y la corrupción no le generan nostalgia. Y por favor, no se crean todo lo que les dicen. Pero para eso está el tío Ángel, para que dejes de creer en comunistas y en defensores de Marcos Pérez Jiménez, que en la práctica son lo mismo, solo que unos se bañan más que otros. Evidentemente los que se bañan más son los de Pérez Jiménez. Pero ambos creen que es perfectamente válido matar a gente y mantener una dictadura para sus porquerías de ideas se puedan mantener a lo largo del tiempo. Pero ¿sabes quién no se va a mantener demasiado en el tiempo? Tú, que no vas a durar toda la vida y que dentro de unos años, no sabes cuántos, vas a morir, igual que yo. Y te hago la pregunta, ¿a dónde te vas luego de morir? Por lo cual, como siempre, te hago la invitación a que hoy mismo aproveches la oportunidad que no quiso tomar Marcos Pérez Jiménez y aceptes a Cristo como tu único salvador para que te arrepientas de tus pecados, los perdone y puedas ir al cielo, que es el lugar en donde muy probablemente no están ni Marcos Pérez Jiménez, ni Chávez, ni Stalin, ni quizás tampoco esté el Potro Álvarez y sigue siguiendo la vida que tiene. Esto es todo por hoy, muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos. Si hay algún otro mito que te contaron tus abuelos sobre Marcos Pérez Jiménez, cuéntalo también en los comentarios para que todos digamos Pero nuestro general dijo que Por favor, comparte este video con otras personas para que no sigan creyendo gafedades, dale me gusta y suscríbete para que te sigan llegando los videos que publico todas las semanas. Por favor, recuerda, los becerros son para comérselos, no para ponerlos acá en el poder. Que Dios te bendiga.